Bueno, en recalcar muy brevemente que yo ahora estoy en Cypherbit trabajando en todo lo relacionado con la criptografía, pero antes estaba como investigador postdoc en la Universidad de Lovaina y allí también hice un doctorado en criptografía de caja blanca, por lo que llevo ya tiempo especializado en esto de la criptografía. Bueno, esta charla va de criptografía postcuántica, presente y futuro, y empezaré hablando un poco de la amenaza que suponen los ordenadores cuánticos a la criptografía actual que usamos. Después, una de las principales soluciones, que es la criptografía postcuántica. Hablaré un poco de los algoritmos. Después mencionaré los retos, problemas y desafíos a la hora de transicionar a esta criptografía postcuántica. Y para entender los riesgos, hablaré en detalle de ataques a dos algoritmos postcuánticos, Rainbow y Cyc. Y por último, mencionaré una de las medidas que podemos tomar para reducir estos riesgos, como es la hibridación. Bueno, de computación y ordenadores cuánticos ya se ha hablado bastante, así que brevemente mencionar que la computación cuántica es un nuevo modelo de computación y para algunos problemas, pues bueno, los ordenadores cuánticos pueden ser exponencialmente más rápidos. Y aunque esto tiene un montón de aplicaciones positivas, como puede ser para simulaciones cuánticas, desarrollo de fármacos, de nanomateriales, etcétera, etcétera, esta charla no va de las bondades, sino de la amenaza que suponen los ordenadores cuánticos para la criptografía actual. Bueno, todos somos conscientes del papel que juega la criptografía y el problema es que gran parte de la criptografía es vulnerable a algoritmos cuánticos como el algoritmo de Grover o el algoritmo de Shor. Muy brevemente decir que el algoritmo de Grover es un algoritmo cuántico para realizar búsquedas exhaustivas y comparado con el algoritmo tradicional, pues tiene una mejora cuadrática. Y como este algoritmo se puede aplicar a cifrados de bloques como AES, por esta mejora cuadrática tenemos que doblar el tamaño de las claves. ¿Qué quiere decir? Que AES 128 ya no sería seguro y como mínimo tenemos que usar AES 256. Y por otro lado tenemos el algoritmo de Shor, que es un algoritmo cuántico para el cálculo del periodo y tiene una mejora exponencial comparado con los algoritmos tradicionales. Y bueno, este cálculo del periodo se puede usar para resolver problemas de factorización y logaritmo discreto y por eso el algoritmo de Shor se puede aplicar para romper pues bueno, RSA, curva elíptica, Diffie-Hellman. Y por esta mejora cuadrática tendríamos que aumentar el tamaño de las claves, por esta mejora exponencial. Para prevenir este ataque tenemos que aumentar las claves de forma exponencial. Esto no es práctico y la única solución es reemplazar nuestros algoritmos de clave pública. Y aunque nuestros algoritmos de clave pública son totalmente vulnerables a los algoritmos cuánticos, a día de hoy no existe, como ya se ha hablado, un ordenador cuántico que sea capaz de ejecutar el algoritmo de Shor. Sería útil tener una predicción de cuándo surgirán estos ordenadores cuánticos, pero es muy difícil predecir. Todos los expertos coinciden que las predicciones poca certeza y mucha incertidumbre. Para hacernos una idea muy vaga, es interesante el estudio que hace el Global Risk Institute de Canadá, en el que cada año se encuestan a expertos en este tema su opinión de cuándo creen que existirá un ordenador cuántico capaz de romper RSA en 24 horas. Y bueno, pues en la última fila, la de 5 años, la mayoría de los encuestados creen que en menos de 5 años no existirá tal ordenador cuántico. Pero si ya subimos de fila 10, 15, 20 años, ya en 20 años vemos que la mayoría cree, con más de 50% de posibilidad, pues que existirá tal ordenador cuántico capaz de romper RSA. Y podemos pensar que si tenemos que esperar 10, 15 o 20 años, pues bueno, podemos esperar un poco a la hora de cambiar nuestra criptografía. Y esto es peligroso por varios motivos. Uno es por el ataque de Store Now and Decrypt Later, en el que ya se ha mencionado antes, muy brevemente, un atacante se puede dedicar a almacenar los textos cifrados y cuando en el futuro surja un error cuántico, descifrar esta información. Y obviamente este ataque pues bueno, se aplica a información confidencial que tiene que permanecer protegida durante mucho tiempo. Y otro motivo es que la historia ha mostrado que las transiciones criptográficas suelen ser muy lentas, como mínimo de 10 años. Esto ha sido el caso de 3DS AES, MD5 SHA-1, SHA-2 y RSA curva elíptica. Y es por eso que organismos como el CCN pues, recomiendan ya empezar la transición. Bueno, y la transición viene dada por reemplazar nuestro algoritmo de clave pública por estos nuevos algoritmos postcuánticos,
Por criptografía postcuántica se entiende a algoritmos que resisten los ataques cuánticos como el algoritmo de Shor, y no hay que confundirla con criptografía cuántica. La criptografía postcuántica al final se ejecuta en ordenadores digitales tradicionales, mientras que la cuántica pues, es una solución cuántica que requiere pues, tecnología cuántica. Mi compañero Víctor, en la siguiente charla, hablará más de criptografía cuántica, pero yo en esta solo hablaré de criptografía postcuántica, que bueno, al final son algoritmos como RSA o globalística, pero que se basan en problemas matemáticos distintos que se creen que son seguros frente a ordenadores cuánticos. Y decir muy brevemente que bueno, la criptografía postcuántica se vio impulsada por la competición que lanzó NIST en 2016, una competición similar a la de AES o a la de SHA-3, de la que se espera que salgan estándares de algoritmos postcuánticos, en particular de dos tipos. Primero, algoritmos de tipo KEM o encapsulación de claves, que reemplazarán los algoritmos actuales de intercambio de claves, y después también algoritmos de firmas digitales. Y bueno, pues esta competición ya lleva su tiempo y ya estamos en la cuarta ronda y ya incluso hay algoritmos seleccionados que se van a estandarizar. Y hay un algoritmo de tipo KEM y 3 firmas digitales que se van a estandarizar y ya tenemos incluso el borrador de estándares de 3 de ellos. Y también mencionar que no solo NIST va a estandarizar estos algoritmos, sino que también, por ejemplo, el año pasado se lanzó una subcompetición de firmas digitales y de esa competición también se esperan que salgan nuevos algoritmos. Y bueno, vamos a ver brevemente un poco de estos algoritmos. Bueno, en primer lugar tenemos a Crystal a Kyber, y bueno, es el algoritmo seleccionado por NIST, se espera que sea la opción en primaria. No me voy a meter mucho en la base matemática, solo decir que Kyber está basado en retículos estructurados y los algoritmos basados en retículos estructurados pues tienen un buen rendimiento y un perfil equilibrado en el tema de tamaño de texto cifrado, firma o clave. Por otro lado tenemos a Frodo-KEM, que no va a ser estándar, ya se ha mencionado antes, no va a ser estandarizado por NIST porque es menos eficiente, y esto es porque está basado en retículos no estructurados. Y bueno, al estar basado en retículos no estructurados, el problema matemático subyacente es más difícil de resolver, pero proporciona un algoritmo menos eficiente. Entonces, esto es una alternativa más conservadora y bueno, y por eso hay otros organismos como el FCN que lo tienen en cuenta. Aparte de los algoritmos tipo KEM de retículos, también tenemos algoritmos basados en código, y de aquí se espera que NIST estandarice el Classic Macalise y bien estandarice o el BIKE o el HQC. Y bueno, el Classic Macalise es la alternativa conservadora para NIST porque está basado en un programa de código y este algoritmo se conoce desde los 80, en un problema muy estudiado, pero por otro lado pues no es tan eficiente y, por ejemplo, tiene claves muy grandes. Y BIKE y HQC, pues bueno, son algoritmos más optimizados, pero que no han sido estudiados durante tanto tiempo. Y bueno, quitando a Frodo-KEM, todos estos algoritmos han pasado a la cuarta ronda y bueno, Cyc no es seguro, pero ya hablaré más tarde de este algoritmo. En el caso de las firmas digitales tenemos a Dilithium, que junto con Kyber se espera que sea las opciones por defecto de NIST. Y bueno, está basado en retículos estructurados, así que tiene un buen rendimiento y un tamaño medio de clave. La diferencia con Falcon, bueno, tanto Dilithium como Falcon como Sphinx van a ser estandarizados por NIST. La diferencia de Dilithium y Falcon es que Falcon tiene tamaños más pequeños, tiene una verificación más rápida, pero su implementación es más compleja porque requiere aritmética de coma flotante. Y bueno, esto puede ser un problema, por ejemplo, para alguna implementación de hardware, etc. Y después Sphinx es la alternativa conservadora porque está basado en funciones hash. Y bueno, el programa basado en funciones hash tiene muy poca estructura matemática, se conoce desde hace muchos años, entonces da mucha confianza, da mucha seguridad, pero a cambio no ofrece mucha eficiencia y, por ejemplo, las firmas que generan son muy grandes. Y por último decir que bueno, hay algoritmos que no están en la competición, pero que también son postcuánticos y también están estandarizados, como el caso de LMS o XMSS. Pero bueno, estos algoritmos son para aplicaciones muy concretas. Y bueno, a la hora de reemplazar nuestros algoritmos actuales de calle pública por estos que he mencionado, pues surgen una serie de retos, problemas y riesgos que es importante de conocer. El primero ya he hablado, que es el tiempo que va a durar esta transición, y es que aunque las anteriores han durado 10 años más, esta se espera que por su complejidad dure aún más.
Y bueno, uno de los problemas de esta transición es el rendimiento de estos algoritmos. Si comparamos Kyber con RSA en modo que, bueno, no hay mucha, la diferencia no es tan drástica, los tamaños de clave y cifrado son similares, también el tiempo en encapsular y decapsular. Es cierto que, bueno, la generación de claves en Kyber es 4000 veces más lento, pero la generación de claves no es tan determinante. Ahora, la comparativa con un algoritmo de firma basado en curva aquí sí es más drástica y, por ejemplo, Dilithium o Falcon pues pueden tener unos tamaños de clave o de firma 40, 30 o 10 veces más grandes, aunque el tiempo para firmar y verificar pues no sea tan drástico. Y bueno, estas dos tablas también me sirven para comentar que bueno, los algoritmos basados en retículos estructurados pues suelen tener un buen rendimiento y un perfil equilibrado, pero ahora si nos vamos al resto de algoritmos postcuánticos suelen tener un perfil muy desbalanceado. Y aquí se muestra, por ejemplo, en el caso de Sphinx, que bueno, comparado con un algoritmo de firma basado en curvas, pues el tamaño de la firma es 100 o 200 veces más grande y el tiempo en firmar es 500 veces más lento. Entonces, implementar estos algoritmos para aplicaciones o dispositivos con restricciones puede ser un problema. Otro de los problemas de la transición es que estos nuevos requisitos de implementación por algoritmos postcuánticos, sus implementaciones son más difíciles de hacer porque bien hay que manejar fallos en el desencriptado, por algunos algoritmos de código retículo, algunos algoritmos como Falcon requieren en aritmética de coma flotante, u otros algoritmos pues bueno, requieren funciones seriales complejas, como pueden ser los retículos con los generadores de aleatoriedad gaussianos. Y no solo las implementaciones son más difíciles de hacer, sino que proteger estas implementaciones frente a ataques de implementación como side-channel o for attacks es también más difícil. Y para poner un ejemplo, pues Bike tiene un desencriptado en tiempo no constante, entonces protegerlo frente a un ataque de timing pues es mucho más complejo que algoritmos en algoritmos como RSA o curva. Y bueno, no solo esto, sino que también se van a estandarizar muchos algoritmos con muchas versiones y también el número de opciones es otra dimensión que se va a añadir a la complejidad de la transición. Y el último problema al que me gustaría referir de esta transición es bueno, el riesgo de que hay algunos algoritmos que no se han estudiado durante mucho tiempo y esto pues, supone un riesgo. Primero hay que entender que los algoritmos criptográficos que usamos no podemos hacer una demostración para probar que son seguros. Lo máximo que se puede hacer en los algoritmos de clave pública es usar sistemas tipo Provable Security, en el que conseguimos demostrar que la seguridad de un algoritmo está relacionada con la dificultad en resolver un problema matemático. Pero no podemos probar que este problema matemático sea difícil de resolver. Lo que hacemos es asumir que si durante muchos años muchos expertos han intentado resolver eficientemente este problema y nadie lo ha conseguido, por lo tanto el algoritmo es seguro. Entonces, por eso antes he mencionado que hay alternativas conservadoras, porque se basan en problemas matemáticos con muy poca estructura matemática y que han sido estudiados durante mucho tiempo. Pero a diferencia de las alternativas conservadoras, también tenemos algoritmos como Cyc, que bueno, está basado en un problema matemático muy reciente y eso lleva a su riesgo. Entonces, los ataques a algoritmos criptográficos más sonados en la competición en los últimos 2 años son los de Rainbow y Cyc. Y bueno, para empezar, pues Rainbow es un algoritmo de firma digital en postcuántico y está basado en criptografía multivariante. Y muy brevemente, este tipo de criptografía se basa en elegir las claves públicas como funciones multivariantes de segundo grado y bueno, al final, como se ve en el ejemplo, es una lista de polinomios de grado 2 y al final para verificar con este algoritmo se coge la lista de polinomios, se sustituye el valor de la x, se hace un par de operaciones de cuerpos finitos. Verificar es una operación muy rápida. La seguridad del sistema basado en multivariante se basa en el problema de que para funciones multivariantes cuadráticas aleatorias se cree que invertir estas funciones es difícil incluso para ordenadores cuánticos. Y la clave privada, bueno, es la estructura oculta que permite invertir estas funciones. La criptografía de este tipo no es una criptografía nueva, se lleva estudiando durante mucho tiempo, pero la historia ha probado que desarrollar sistemas basados en criptografía multivariante es muy difícil, porque aunque no hay duda de que el problema de invertir funciones de
invertir funciones que son en aleatorias. No hay duda de la seguridad de ese problema. El problema es que estos algoritmos tienen que elegir las funciones de clave pública con una cierta estructura para invertir y al final los ataques vienen de explotar esta estructura. Y bueno, en los 90, por ejemplo, se propusieron varios algoritmos de este tipo, como C-estrella, como Hidden Field Equations, y al final se mostraron que no eran seguros por ataques que permitían explotar esta estructura oculta. Y bueno, en el caso de Rainbow, Rainbow se propuso en 2005. Durante los primeros años hubo unos cuantos se analizó, pero ningún ataque consiguió amenazar en su seguridad, y ya participó en la competición de NIST en 2017, y bueno, pues llegó a la tercera ronda, y ya en la tercera ronda empezaron a surgir ataques que amenazaban un poco el margen de seguridad de este algoritmo. Por ejemplo, Rainbow para el primer nivel, pues los diseñadores afirmaban que tenían una seguridad relativa a AES, 128 bits, pero estos ataques teóricos mostraban que la seguridad de este algoritmo era menor, era de 100 bits o cosas similares. Entonces hacía falta, bueno, esto era un ataque que no es práctico porque hace falta 2 elevado a 100 pasos para ejecutar este algoritmo, pero estos ataques ya mostraban ciertas dudas de la seguridad de este algoritmo porque la seguridad no era la que los autores pues, afirmaban en el principio. Y bueno, había ciertas dudas de seguridad en la tercera ronda, pero ya estas dudas se despejaron cuando el año pasado, en la primavera, pues en Violence de COSIC, de la Universidad de Lovaina, pues bueno, publicó un ataque totalmente práctico que era capaz de recuperar la clave privada para el primer nivel de seguridad en menos de en un par de días. Y bueno, decir que aunque había dudas de su seguridad, este ataque sorprendió porque primero no es común, no es frecuente en criptografía publicar un ataque práctico que sea capaz de recuperar la clave privada del algoritmo. Decir que la mayoría de los ataques en criptografía son ataques que reducen el margen de la seguridad o que bien son ataques de falsificación de firma, pero no llegan al nivel máximo que un atacante puede obtener, que es la clave privada. Decir que este algoritmo, pues bueno, se puede incrementar los parámetros para prevenir este ataque en torno a 4 veces. Hay que incrementar las claves y los tamaños y un coste computacional similar. Pero como he mencionado antes, al final la seguridad de un algoritmo en criptografía es la confianza que este transmite durante un largo periodo de tiempo. Y es común en criptografía que una vez que se ha roto un algoritmo, aunque se pueda prevenir el ataque aumentando la complejidad, al final el algoritmo no se use. Y bueno, por eso Rainbow no va a ser estandarizado por NIST y no pasó de ronda en la competición. Y bueno, después tenemos el caso del algoritmo en SAIC. Bueno, SAIC es un algoritmo de tipo Kemp en postcuántico y fue el único algoritmo de la competición basado en isogenias sobre curvas elípticas. Para entender un poco el ataque y el contexto, tengo que introducir muy brevemente algunos conceptos y bueno, empezar con lo que supongo que conocéis. Una curva elíptica son el conjunto de soluciones de una ecuación de este tipo. Una isogenia, bueno, sobre este conjunto de soluciones podemos definir una operación de suma, y una isogenia es una función entre dos curvas elípticas E1 y E2 que preserva, bueno, esta suma de puntos y otras propiedades. Y el problema de la isogenia es, dada dos curvas elípticas, encontrar una isogenia entre ellas, y este problema se cree que es difícil de resolver incluso para ordenadores cuánticos. Y bueno, hasta aquí es relativamente fácil. El problema es que SAIC no se basa en el problema de la isogenia, sino que se basa en el SSIT.
el problema de la isogenia supersingular con puntos de torsión. Y bueno, este problema me llevaría mucho tiempo y es muy difícil de explicar, pero muy simplificadamente, este problema se parece al problema de la isogenia. La diferencia es que se revela una información auxiliar conocida como puntos de torsión. Entonces, si no se revela estos puntos de torsión, estos dos problemas al final son el mismo, pero revelando esta información auxiliar, el problema subyacente es más fácil de resolver. Pero también da un algoritmo más eficiente y por eso Cyc usó este problema. Y hasta el año pasado, pues bueno, no había duda de que revelar estos puntos de torsión fuese un problema para su seguridad. Y bueno, pues Cyc se propuso en 2011 con el nombre original de la familia SIDH. El primer ataque que explota estos puntos de torsión se publicó en 2016, pero era un ataque activo que asumía un modelo de atacante no realista, que podía modificar información del protocolo. El primer ataque realista, que asumía un modelo de atacante pasivo, se publicó en 2017, explotaba los puntos de torsión, pero este no afectaba a Cyc porque requería una cantidad enorme de puntos de torsión. Este ataque se mejoró en 2020, pero aún así requería muchísimos puntos de torsión y estaba lejos de amenazar a la seguridad de Cyc. Entonces, bueno, pues Cyc en la primavera de 2022 pues, pasó a la cuarta ronda. Era el único algoritmo basado en isogenia, suponía una alternativa a los retículos y tenía unos tamaños muy pequeños y era muy eficiente. Entonces había cierta expectación acerca de si saldría elegido o no. Y tal fue la sorpresa que en verano del año pasado, sin que nadie se lo esperase, pues bueno, Walter Kastrick y Thomas Dekru de la Universidad de Lovaina publicaron un ataque totalmente devastador frente a Cyc. Y este ataque era capaz de recuperar la clave privada de todas las versiones de Cyc en menos de 3 horas. Para el primer nivel de seguridad, pues bueno, requería en torno a los 10 minutos, y para el máximo nivel de seguridad, para el nivel de seguridad 5, este ataque era capaz de recuperar la clave privada en 3 horas. Decir que este ataque consigue lo que algunos dudaban, pero nadie lo sabía con certeza, que era explotar los puntos de torsión para recuperar la isogenia. Y bueno, el ataque es muy complejo. Decir que bueno, se basa en, al final, la isogenia son objetos unidimensionales y el ataque se basa en representar la isogenia como objetos de dimensiones en dimensión 2, en dimensiones en superiores. Y bueno, sorprendió tanto y tardó tanto tiempo en encontrarse este ataque porque al final en todo el mundo no hay tanta gente que primero tenga un conocimiento muy específico de isogenia y segundo que lo aplique a la criptografía. En este caso, pues los investigadores, pues bueno, Walter Kastrick, pues, un investigador senior con muchísimos años investigando curva elíptica y aplicando la criptografía, y Thomas Dekru hizo un doctorado justamente en isogenia aplicada a la criptografía. Pero este ataque lo entiende menos de 50 personas en todo el mundo. Y decir que aunque Rainbow es fácil de defender incrementando un poco los parámetros, pues bueno, en el caso de Cyc es más difícil. Hubo una versión que se publicó en una conferencia del año pasado, Cyc enmascarado, que conseguía prevenir este ataque, pero el coste era de aumentar los tamaños 400 veces y un coste computacional también muy grande. Entonces no se espera que en el futuro próximo surjan soluciones de cómo mejorar Cyc para prevenir este ataque. También me gustaría decir que aunque Cyc y Rainbow se hayan mostrado que son vulnerables, esto no quiere decir que la criptografía basada en isogenia o la criptografía multivariante sea vulnerable. Esto quiere decir que los problemas matemáticos subyacentes particulares que usaban estos dos algoritmos no son seguros. Pero en el caso de Cyc usaba el problema de los puntos de torsión, pero no el problema de la isogenia general. Y bueno, en el caso de Rainbow, pues usaba una forma muy particular de elegir la clave. Otros sistemas multivariantes usan en otra forma y no tienen que verse afectados por esos ataques. Y bueno, también decir que aunque siempre existe el riesgo de que se encuentre un nuevo ataque a estos algoritmos, ya sean postcuánticos o no, para los algoritmos ya seleccionados el riesgo es menor. Porque, por ejemplo, en el caso de Rainbow, bueno, en la tercera ronda ya había ataques, la gente ya tenía
dudas acerca de su seguridad, y en el caso de Cyc, pues bueno, está basado en el problema de esos genes conductos de torsión que no se había estudiado durante tanto tiempo. Pero este no es el caso para algoritmos ya seleccionados. Pero bueno, aún así, para evitar el riesgo, por eso también se están estandarizando alternativas más conservadoras. Y por eso también otra medida que podemos tomar es la hibridación, que como ya se ha mencionado antes, pues bueno, la hibridación consiste en el mismo esquema, usar un algoritmo tradicional, RSA curva, y un algoritmo postcuántico. Y la idea es que si uno de los dos algoritmos es inseguro, mientras que el otro sea seguro, pues el esquema híbrido en su totalidad es seguro. Y bueno, también tiene otras ventajas, porque si sabemos proteger uno frente a ataques de implementación y no sabemos el otro, pues solo protegiendo uno, también tenemos la implementación segura, etcétera, etcétera. Es decir, que para firmas digitales, aplicar la hibridación es muy sencillo. Simplemente generamos las dos firmas de forma en paralelo, y para verificar la firma del esquema híbrido solo lo validamos solo si las dos firmas son válidas. Para hacer la hibridación en algoritmo de tipo KEM es un poco más complejo. La idea general es la misma. Ejecutamos los algoritmos tipo KEM en paralelo, obtenemos dos secretos compartidos, uno tradicional y otro postcuántico, pero a la hora de combinarlos hay que tener cuidado porque hay formas que no son seguras. Por ejemplo, aplicar un XOR a estos dos secretos compartidos o concatenarlos no es una forma segura de hacer la hibridación. Lo que se ha probado que es seguro es aplicar una función de hibridación de clave o KDF. Entonces, por ejemplo, podemos concatenar estos secretos compartidos y aplicar la KDF, o bien aplicar la KDF en secuencia, lo que se conoce como cascada de KDF. Y bueno, ya para terminar, me gustaría recalcar 3 mensajes importantes de esta presentación. El primero, decir que, bueno, que hay que tener urgencia en la transición postcuántica, por lo que he mencionado. Primero, va a durar más que las anteriores transiciones criptográficas, que ya fueron lentas. Y segundo, la transición postcuántica tiene una serie de retos, problemas, como los problemas de rendimiento, los problemas de implementación, que va a hacer que dure más en el tiempo y tengamos que empezar ya. El segundo mensaje de esta presentación es entender los riesgos a la hora de usar estos nuevos algoritmos postcuánticos, que algunos están basados en problemas que no se han estudiado durante tanto tiempo. Y para ello he explicado un poco el contexto y el alcance del ataque de Rainbow Cyc. Y también entender que el riesgo para algoritmos ya seleccionados es menor, porque no tenían las propiedades de estos dos algoritmos. Pero como el riesgo siempre existe, por eso se están estandarizando alternativas más conservadoras, y por eso también podemos tomar otras medidas, como puede ser la criptoagilidad, verificación formal. Yo una que he mencionado aquí es la hibridación, porque justamente reduce el riesgo de usar un algoritmo postcuántico hasta que surjan los algoritmos cuánticos en el futuro. Y eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, por este paseo por la historia, que estamos todos temblando porque vienen los tercios de Flandes y lo rompen todo, desde Lovaina. Sí. Tenemos una pregunta a través de la aplicación. Les recuerdo que accediendo a la aplicación Jornadas STIC nos pueden enviar directamente cualquier pregunta o comentario para los ponentes. La pregunta es: ¿cómo va a afectar la criptografía cuántica a criptomonedas como Bitcoin? Bueno, hay que decir que esto, por ejemplo, lo que más se basa es en funciones hash, como SHA, y decir que, para los ataques cuánticos a funciones hash todavía no hay mucho consenso en la comunidad científica. Hay algunos ataques, pero el modelo de atacante y el modelo de coste todavía no se sabe. Para tener una acción muy conservadora bastaría con aumentar un poco el tamaño, pero a priori para aplicaciones de criptomonedas como Bitcoin no hay una amenaza inmediata como puede ser con la criptografía de clave como RSA o curvalística. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta en sala que se quiera hacer a través del micrófono. Muchas gracias y enhorabuena por la charla y por el trabajo subyacente, que es lo que revela, ¿no? Yo tenía una duda. A día de hoy la criptografía es un mata firewalls cuando tienes que hacer un mining in the middle de forma lícita para saber que hay ataques por debajo.
Con la criptografía postcuántica, y más si metes el sistema de hibridación donde el cómputo es el doble y además uno de los elementos es mucho más costoso que la criptografía tradicional, lo que me planteo desde el punto de vista práctico es cómo diálogos vamos a poder seguir haciendo ese man in the middle para ver si un atacante me está desfiltrando información o me está metiendo, si mis equipos tienen que hacer una capacidad de cómputo actualmente casi, vamos, si llevan con la lengua afuera, me quiero imaginar lo que me quieren vender lo siguiente para poder mover eso, ¿no? Entonces, la pregunta es más si la hibridación es factible en la mayor parte de los escenarios, porque la firma sí, al fin y al cabo firmas y ya está, pero todo lo que es el intercambio de información en vivo lo vemos como algo factible o es algo muy interesante desde el punto de vista teórico, pero difícil de implementar. Y segundo, hasta qué punto el sistema basado no en puntos de torsión, sino en la isogenia puro, que era lo que computacionalmente parecía más interesante, si crees que tiene futuro o no. Si vamos a ver algún tipo de algoritmo relativamente eficiente que no muestre las cartas por debajo para poder ser atacado. Vale. Voy primero por la segunda pregunta, que es más fácil. Decir que sí, de hecho, en la nueva subcompetición de NIST para firma hay un algoritmo, el SQI Sign, que está basado en el problema de la isogenia. Y es probable que lo veamos porque los algoritmos basados en la isogenia ofrecen propiedades muy interesantes. Hay que decir que el problema de la isogenia, en general, es un problema que da algoritmos menos eficientes comparado con el punto de torsión. Y por eso se usó. Aunque, digamos, es más fácil de analizar el problema de la isogenia, al final uno necesita un algoritmo eficiente. Pero yo creo que sí vamos a ver, hay un montón de investigación en isogenia aplicada a la criptografía, y igual sale uno de estos algoritmos en la competición de firma. Y ahora, volviendo al principio, a la primera pregunta, decir que es cierto que para algunas aplicaciones, como por ejemplo para hacer un man in the middle para comprobar usar algoritmos postcuánticos o hibridación puede ser un problema, lo que se puede hacer es valorar todas las opciones. Porque, por ejemplo, si uno usa un algoritmo postcuántico en el que hay más confianza, como puede ser Sphinx o Frodo-Kane, no haría falta usar la hibridación. Hay que valorar también los riesgos. También hay que valorar si las claves que yo estoy usando son claves efímeras que no van a durar más de segundos en el computador, igual no me hace falta usar un algoritmo postcuántico o hibridación. Entonces, a día de hoy no hay una respuesta, se están intentando desarrollar lo más eficientemente estos algoritmos. Hay que decir que las implementaciones que hay todavía no están optimizadas, hay mucha investigación. Igual en el futuro, pues bueno, ahora tenemos algunos resultados de empresas como Google o Cloudflare que están haciendo experimentos a gran escala, pero todavía queda mucha investigación. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más en sala. No, pues voy a ahora ponerte en un compromiso para que nos hagas una apuesta alocada acerca de cómo va a acabar el concurso de firmas, con isogenias, con más retículos, con códigos. Uno de los motivos por los cuales se hizo esta nueva subcompetición de firmas fue para elegir una alternativa a los retículos. Entonces, yo creo que o bien isogenia o multivariante probablemente sea uno de los candidatos de los que se elijan. Entonces, hay varios algoritmos basados en criptografía multivariante, igual uno de ellos será el candidato. Perfecto, pues lo apuntamos para dentro de 2 años o 3 comentarlo de nuevo contigo. Muchas gracias por esta excelente presentación.